El anticristo es el ser más buscado por una cantidad bastante considerable de personas alrededor del mundo, y hará su aparición cuando las economías mundiales colapsen, cuando el mundo crea que ya no hay esperanza. El anticristo se presentará como un hombre de esperanza para las diversas razas del mundo y les ofrecerá varias promesas bastante tentadoras. Pero luego de recibir estas falsas promesas, millares serán engañados por este personaje que a continuación estaremos analizando y veremos qué sucederá con el mundo cuando aparezca este personaje en la tierra llamado el Anticristo. Comenzamos. Falsos cristos. Antes de desarrollar el tema, es importante recordarte que en estos tiempos proféticos que ya estamos viviendo han salido un sinnúmero de falsos cristos que inclusive han logrado engañar a grandes estudiosos de la Biblia y que se muestran sorprendidos y desconcertados cuando escuchan hablar de que un falso Cristo ha aparecido en la tierra. Sin embargo, los falsos cristos son una advertencia que nuestro amado Salvador Jesucristo nos dejó en claro en su palabra y nos dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Marcos capítulo 13 verso 6. En esta parte de la profecía bíblica nosotros sabemos que millares de almas caerán en las garras de estos farsantes, que se autoproclamarán Cristos. Estos farsantes serán tomados por el mismo espíritu que posesionará al verdadero anticristo. Estos farsantes serán cómplices del enemigo y llevarán a la ruina a la humanidad, que serán engañados al creerles todas sus mentiras. Los falsos cristos serán más visibles al final de los tiempos, y tristemente vemos que en el pasado millares de personas se han rendido ante ellos al prestar oídos a sus palabras. Recordemos que la Biblia nos advierte que muchos serán seducidos y arrastrados a doctrinas de demonios, por lo que serán llevados a una apostasía global, y por tal razón debes de tener cuidado de qué escuchas y ves en el mundo. Sin embargo, la Biblia nos declara lo que estará sucediendo para estos tiempos proféticos en la siguiente porción bíblica que nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. A pesar de que esta escritura es clara en su contexto, recuerda que si tienes tu fe y confianza en la palabra de Dios y sabes discernir mediante el Espíritu de Dios, obtendrás la sabiduría y el entendimiento para que ningún personaje que se autoproclame Cristo o que use el nombre de Cristo pueda engañarte. Durante varios años nosotros hemos visto un sinnúmero de falsos cristos y hemos visto cómo millares de personas se han dejado seducir por estos espíritus engañadores. Sin embargo, muchas de esas personas que terminan siendo engañadas y arrastradas a falsas corrientes doctrinales son aquellas personas que un día disfrutaron de la sana doctrina, pero sus hechos y sus quejas constantes al pedir un evangelio acomodado a sus intereses, es decir, un evangelio light, hará que finalmente un espíritu engañador les desvíe del camino bíblico para formar parte de la religión mundial, y que el falso profeta en mutuo acuerdo con el anticristo instaurarán en el futuro a nivel global. Pero la buena noticia es que si tú has creído al Evangelio de Cristo junto a la predicación que sus apóstoles nos dejaron, nunca caerás en el engaño que ya está operando en el mundo y que viene con mayor fuerza en el futuro o en el presente. Ahora bien, recuerda que si un hombre se autoproclama Cristo aquí en la tierra, ya sabes la respuesta: es un falso Cristo. Porque recuerda que nuestro amado Salvador Jesucristo descenderá del cielo con poder y gloria en su segunda venida a tierra. Pero además, la esposa del Cordero le verá previamente, es decir, 7 años antes del milenio de Cristo. Bendito y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu del anticristo, ¿quién es? Antes de analizar a este personaje y a su espíritu, recordemos que la palabra anticristo solamente se encuentra en algunos versos bíblicos,
y se encuentran en 1 Juan capítulo 2, verso 18, verso 22, capítulo 4, verso 3 y 2 de Juan 1, 7. Pero la Biblia nos recuerda que ya hay un espíritu contrario a Cristo que está operando en el mundo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 1 Juan capítulo 2, verso 18. En esta porción bíblica hay un dato importante que no debemos de dejar pasar desapercibido. Y debemos de diferenciar al anticristo como personaje y al espíritu del anticristo que ya está operando en el mundo. El espíritu del anticristo es todo aquel espíritu que niega la deidad de Cristo o Jesús, es decir, aquellos que niegan que Jesús es el Cristo resucitado o Yeshua HaMashiach. Estos son anticristo, es decir, contrarios al evangelio de Cristo. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan capítulo 2, verso 22. Comprendemos mediante esta escritura bíblica que hay grupos que niegan estas verdades bíblicas, por lo tanto son contrarios a la palabra que Cristo predicó y al evangelio revelado a sus apóstoles, por lo que según la Biblia son llamados anticristos, es decir, son contrarios al evangelio de Cristo. La Biblia también nos afirma que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne a la tierra es antievangelio, y lo define de esta manera: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan capítulo 4, verso 3. Muy bien, esto es lo que está operando en el mundo desde la antigüedad. Han surgido muchos anticristos, es decir, falsos cristos, como también personajes que son contrarios al evangelio de Cristo. Y es aquí en donde no debemos de perdernos en la profecía bíblica, ya que el espíritu del anticristo, conocido también como el misterio de la iniquidad, ha estado presente desde los tiempos de la iglesia primitiva y sigue presente hasta nuestros días. Sin embargo, no debemos de olvidar que hay un anticristo que será un personaje real y que vendrá al mundo, y varios versos bíblicos le otorgan varios nombres a este personaje. Y para avalar este comentario vamos a las bases bíblicas para conocer los nombres que la Biblia le otorga a este personaje y que hará su aparición en un futuro no muy distante, y la Biblia le llama el anticristo. 1 Juan 2:18, la abominación desoladora, Daniel 11:31, Mateo 24:15, el desolador, Daniel 9:27, la bestia, Apocalipsis 13:12, el cuerno pequeño, Daniel 7:8, el inicuo, 2 de Tesalonicenses 2:18, el engañador, Daniel 8:25, el hombre de pecado, 2 de Tesalonicenses 2:3, el destructor, Daniel 8:25. Partiendo de esta amplia base de versos bíblicos, es entonces que sabemos que viene un anticristo que ya no será espíritu, sino será una personalidad que el mundo conocerá. Y a continuación quiero leer una versión bíblica adaptada a nuestro lenguaje actual, y para aquellos que son maduros en la fe pueden consultar alguna de las versiones de la Reina Valera, ya que la versión que a continuación quiero leer nos revela algunos datos muy importantes en el desarrollo de este tema. Así vendrá el anticristo al mundo. Para conocer cómo vendrá el anticristo, vemos que la palabra de Dios nos describe de esta manera quién es este personaje y cómo se presentará al mundo. Y la Biblia nos dice: al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga, se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado aunque no por poder humano. Daniel capítulo 8 versos 23 al 25. En esta excelente traducción bíblica a nuestro lenguaje actual, vemos con claridad varias bases fundamentales de la presentación del anticristo en el mundo. Y a continuación quiero analizar la estructura de esta porción bíblica para estudiar cómo se dará la llegada del anticristo a la tierra al final del reinado de estos.
La Biblia nos describe que llegará el final para las naciones, y por esa razón es que en otros videos te he venido hablando de este personaje y te he venido aclarando que hay grandes probabilidades que en el futuro las economías mundiales colapsen a nivel global. Pero para llegar hasta este punto debes de recordar que el mundo debe de ser sacudido por una serie de eventos que te he venido advirtiendo en varios videos. Estos eventos conocidos como principio de dolores están azotando al mundo en la actualidad, causando que las economías sean tambaleadas. Algunos países colapsan cuando ocurre alguna tragedia a gran escala, y esto lleva a que nuestros pueblos sufran los embates de la naturaleza o la imprudencia humana. Sin embargo, solo la Biblia nos explica la causa de estos eventos globales. Ahora bien, cuando la Biblia menciona la frase al final del reinado de estos, en la cita bíblica se refiere a 4 reinos que salieron de la antigua Grecia. Estos reinos eran reinos que se dividieron pues pertenecieron a la época de Alejandro Magno. Pero la Biblia nos declara que al final del reinado de estos, en referencia a Macedonia, Siria, Egipto y Asia Menor o Turquía, vendrá un príncipe altivo y soberbio. Hay un dato que quisiera destacar, debemos de analizar que Siria en la actualidad es un país devastado y recordemos que hace varios años atrás la Gran Siria era una ciudad bastante próspera. Sin embargo, los diversos intereses a nivel mundial la han convertido en escombros. La pregunta es, ¿será esta una de las ciudades que el profeta Daniel profetizó su fin para nuestros días, en nuestra actualidad? Uno de los reinos mencionados ha llegado a su fin. Además, tendríamos que mantener la mirada sobre Egipto, una nación que ha jugado un papel muy importante en la historia bíblica, como también Turquía en Asia Menor, que es una zona estratégica tanto para Europa como para África y otras grandes potencias que le rodean. Este lugar fue conocido por ser una tierra llena de batallas antiguas al ser un lugar estratégico en el mapa mundial. En varios estudios que he realizado, presta cuidado a lo que se hable de estos reinos o naciones, porque hay grandes probabilidades de que en el futuro o el presente, estos países estarán en los titulares de los periódicos del mundo muy pronto, y uno de ellos ya es noticia mundial llamado Siria. Presta oídos a Turquía, Egipto y Macedonia, sin descartar Siria. Si la profecía bíblica es exacta, estos países jugarán un papel importante en el Medio Oriente dentro de los próximos años o quizás meses. Pero te aclaro, de ser así, cuando estos reinos lleguen a su fin, esta será una señal muy clara de que el terreno para que el anticristo aparezca al mundo estaría ya preparado. Ahora bien, lo que estoy tratando de decirte es lo siguiente. Para que el verdadero anticristo aparezca al mundo, la profecía bíblica tiene una secuencia muy clara y concisa, y esta secuencia la debemos de analizar con la sabiduría de Dios. Recordemos que la profecía es como un rompecabezas, y este debe de ir encajado correctamente para que se den los hechos. Y Dios no nos ha dejado a ciegas a nosotros, sus hijos. Para ello tenemos su palabra que nos guía y nos dirige hacia toda verdad. Y al finalizar este video te compartiré algo que tengo que decirte de parte de Dios. Ahora bien, si analizamos la profecía con una perspectiva más amplia, pareciera que nos da una referencia a que las naciones del mundo estarán colapsando en su economía. Es decir, los reinos del mundo están llegando a su fin, porque vemos en los noticieros que muchas economías se están sacudiendo ahora mismo. Las grandes potencias del mundo están siendo sacudidas debido a los diversos eventos que están ya sucediendo en el mundo llamados principio de dolores. Y recordemos que las guerras del fin jugarán un papel importante en las economías mundiales, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad. Otra de las razones por las que se cree que el anticristo estaría entrando en escena profética muy pronto es que su llegada se dará en medio de una gran cantidad de inmoralidad global. Este tipo de inmoralidad, que abarcan varios deseos y desenfrenos carnales, serán visibles aún en la televisión y en los medios de comunicación y serán vistos por los niños como algo normal, tristemente. Recordemos que la Biblia nos declara que cuando la maldad de los hombres llegue al colmo, es decir, cuando el hombre complete hechos similares a los días de Noé y de Lot y que llevaron al mundo a un diluvio universal, será entonces el momento en donde el anticristo será suelto al mundo por propósito de Dios, para que los lleve al engaño, cumpliendo así esta escritura bíblica que dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 10 al 12.
Hay algo que quiero dejarte en claro. Muchos creen que el anticristo viene al mundo para los que ya somos salvos por la gracia de Cristo, pero de acuerdo con las escrituras bíblicas, este personaje viene como consecuencia del pecado que estará operando en el mundo, y su misión es atrapar o cazar las almas de las personas que en este tiempo de gracia no atendieron el llamado de Cristo. Es decir, este personaje viene con propósito al mundo y no será obra de la casualidad. Pero de acuerdo con el libro de Daniel, su aparición estará cercana cuando la maldad o el pecado del hombre llegue al colmo, y esta será una evidencia muy clara para el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando veamos la maldad del hombre en el mundo como nunca lo habíamos visto, es entonces que el anticristo estará cercano, lo que significa que la esposa del Cordero estará con sus maletas listas para salir de este mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Subirá al poder un rey brutal. El anticristo tendrá una capacidad diabólica de engañar al mundo y será capaz de adormecer a las masas. Cuando la Biblia menciona que subirá al poder un rey brutal, vemos que la palabra brutal tiene varios significados, y de acuerdo con el diccionario secular, brutal significa que es violento, cruel e inhumano. Pero el diccionario bíblico también lo define como asqueroso, cosa detestable. Al leer los rasgos que el anticristo tiene, sabemos entonces que este demonio impondrá violencia y será cruel e inhumano. Tendrá una gobernanza similar a los países que son gobernados por tiranos y que humillan a sus ciudadanos, al apoderarse del poder con filosofías torpes, pero que al final manifiestan el mismo espíritu que el anticristo tendrá, al someter al mundo con su violencia y crueldad. Será un maestro de la intriga. Este personaje, mediante la intriga, estará planeando mediante un grupo de personas cómo someter al mundo a sus pies, ya que la palabra intriga significa acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio o perjuicio. El mundo se enfrentará a algo terrible y diabólico, y por esa razón es que vemos cómo en el mundo están ocurriendo movimientos políticos como nunca los habíamos presenciado. No hay duda de que muchos poderosos, mediante la intriga proporcionada por el espíritu del anticristo, ellos le estarán preparando el terreno y el trono al mismísimo hijo de Satanás. Algunos lo harán inconscientemente y otros probablemente lo harán con pleno conocimiento. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. La Biblia nos declara que este personaje tendrá un poder extraordinario. Recordemos algo muy importante. Existe el poder que recibirá del mismo infierno, pero a su vez, este mismo poder que recibe será parte del poder engañoso que por propósito de Dios vendrá a la tierra, ya que este demonio también viene a cumplir una profecía que Cristo le declaró a Israel cuando les dijo lo siguiente: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan capítulo 5, verso 43. Parte del propósito de la llegada del anticristo es también para gobernar al pueblo santo de Dios, es decir, a la nación de Israel, quien en un principio ellos creerán que será el Mesías esperado por todas sus tribus. Y de acuerdo con Daniel 7:25, los santos de Israel serán entregados en su mano por 3 años y medio aproximadamente. Y según la profecía, este personaje les vencerá, porque saldrá venciendo y para vencer, tal como te expliqué en el video titulado El primer sello del Apocalipsis, el jinete ya está aquí. Recordemos algo importante: la profecía bíblica se cumplirá al pie de la letra, y algunas cosas proféticas que vendrán al mundo serán parte del programa de Dios, ya que el anticristo será parte del periodo conocido como el Día del Señor, la tribulación o gran tribulación, o la semana 70 de Daniel, en donde este periodo durará un total de 7 años apocalípticos que la tierra sufrirá consecutivamente. Para conocer estos 7 años, visita el video Las 70 semanas de Daniel, explicación y origen 69. Y este poder engañoso que viene al mundo será un personaje desalmado y sin misericordia. Y muchos que profesan enfrentarle caerán de rodillas pidiéndole pan y agua para sobrevivir, lo que los llevará a aceptar la marca de la bestia futura durante su gobierno mundial, lo que implicaría vender su alma a este ser blasfemo. Provocará destrucción y tendrá éxito en todo.
La profecía bíblica nos indica que cuando venga este personaje o demonio al mundo, provocará una gran crisis en el mundo, pero esta crisis será hasta después de que el mundo esté bajo su dominio. Los líderes poderosos serán doblegados por este rey brutal y tendrán que sucumbir ante su dominio. Y el poder que le fue otorgado será precisamente para que el mundo reciba este poder engañoso, al burlarse de la verdad de Dios. Su llegada al mundo será festejada por millares de personas, porque les dará carta abierta a todos los deseos y pasiones carnales que atesoraron en su corazón, haciendo que el mundo sea un lugar cubierto totalmente por las tinieblas, cumpliendo así esta escritura bíblica que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1 versos 9 al 11. Aquellos que viven para este mundo y no reconocieron a Jesús o Yeshua en este tiempo de gracia, incluyendo al pueblo de Israel, verán al anticristo como su iluminador. Pero la profecía indica que destruirá de golpe a muchos para finalmente obtener su alma para siempre. Este ser blasfemo será el presidente del mundo y gobernará a aquellos que prefirieron la oscuridad y no la luz de Jesucristo. Sin embargo, la buena noticia es que estamos aún en el tiempo de la gracia y nuestro amado Salvador Jesucristo está llamando al mundo entero con sus lazos de amor y de misericordia, porque desea librarles de todo lo que ocurrirá con el mundo en el futuro. La luz de Cristo sigue alumbrando al mundo y todos aquellos que crean que le han fallado en su caminar en este mundo tienen también acceso a su gracia y al perdón de pecados si lo confiesan con su boca, para que sean parte de su iglesia y puedan ser librados de este tiempo de angustia que vendrá al mundo en el futuro. Reconoce a Cristo hoy mismo como tu Salvador personal. Y antes de concluir con el desenlace de este tema, quiero enviarte un cordial saludo a ti que ya formas parte de nuestro canal oficial de la Última Generación. Y recuerda estar al tanto de otros videos que serán lanzados en el futuro, si Dios lo permite, y que quizás te puedan interesar. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo alumbre en tu vida y en tu hogar. Peleará con el príncipe y será quebrantado. El anticristo retará al príncipe de príncipes, y justamente cuando el mundo esté concluyendo los 7 años de gran tribulación, estarán en una guerra llamada Armagedón. Pero en ese momento, después de la tribulación de aquellos días, Cristo descenderá con sus ojos como llama de fuego, y con puño de hierro juzga a las naciones. Fuego sale de sus ojos, y la espada de 2 filos, que es su palabra, destruirá con fuerza y con poder al anticristo, quien será destruido totalmente y concluirá su reinado siendo arrojado al lago de fuego junto con el falso profeta que engañó a las multitudes, de acuerdo con Apocalipsis 19:20. Por esa razón es que la Biblia nos advierte que el anticristo será quebrantado por el poder de Cristo y ningún poder humano le podrá destruir. Ahora bien, vienen días más difíciles para la tierra y probablemente veamos algunas señales que nos indicarán que este personaje se aproxima al mundo. Pero en medio de lo que estemos atravesando, nosotros esperamos a Cristo nuestro Salvador y debemos de permanecer firmes en nuestra fe, porque es probable que Dios pueda sorprender a su amada esposa muy pronto, y lo hará en el día que menos pensemos. Y por esa razón debemos de permanecer velando y orando en todo tiempo, hasta el momento glorioso de recibir a nuestro amado Salvador Jesucristo en el aire, y así estaremos juntamente con Él. A Cristo sea la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga poderosamente y nos veremos muy pronto. El anticristo así vendrá al mundo. Fue presentado por la ultimageneración.com, la página que glorifica al príncipe de príncipes y señor de señores.